Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase pasada, pues vimos lo que era el desacople cinemático y les mostré un ejemplo de cómo utilizar esta técnica de desacople cinemático para poder obtener los 3 grados de libertad que corresponden a la orientación. No sé si haya alguna duda sobre la metodología. El día de hoy vamos a ver un segundo ejemplo, que es el mismo robot que hemos estado trabajando tanto en la parte de cinemática directa como inversa, para la parte geométrica nada más, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces me gustaría escuchar si hay alguna duda o de lo contrario, pues iniciamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué dudas hay? Bien, entonces vamos a iniciar con este segundo ejemplo sobre el desacople cinemático. Tenemos aquí el robot con el que hemos estado trabajando los ejemplos anteriores aquí en el simulador, que es el FANUC 200 ID, FANUC LRM Mate 200 ID. Y ya anteriormente habíamos visto cuál era el método geométrico para obtener la cinemática inversa de los 3 primeros grados de libertad. ¿Okay? Entonces vamos a recordar esa parte y a establecer el desacople cinemático para entonces realizar el modelado cinemático inverso, pero ahora de las últimas 3 articulaciones. Entonces vamos a observar, recuerden que vamos a partir primero de dirigirnos desde este punto que es el extremo final, que aquí lo estoy indicando con el tool frame, ¿okay? Y vamos a dirigirnos hacia la muñeca que se encuentra más o menos en este punto al centro, sobre esta articulación, que representa la muñeca del robot. ¿Okay? Entonces recuerden que para poder establecer el desacople cinemático, nosotros debemos regresarnos desde aquí hasta acá. ¿Okay? Y debido a la geometría que tiene este robot, pues únicamente necesito trasladarme desde el centro de este hasta el centro donde pasaría o cruzaría el eje de giro que me permite realizar la flexión y extensión de la muñeca. ¿Okay? Por lo tanto, la dirección en la que yo me tengo que mover para retroceder hacia el centro, pues sería la que me indica el eje azul, que nos representa el eje Z, pero en sentido negativo. ¿Okay? Entonces quiere decir que tengo que recorrer esta distancia, pero en sentido negativo respecto al eje Z. ¿Okay? Si me voy al plano del robot, esa distancia es la que está indicada aquí como 80 milímetros es el desplazamiento que hay, o la distancia en este caso, desde el punto que está en el extremo final hacia la muñeca. ¿Okay? Pero obviamente, si nosotros estamos moviendo la orientación, en este caso del robot, por ejemplo, en este caso, si yo giro alrededor de Z, ¿okay? Pues entonces estaría rotando en ese eje. ¿Okay? Si giro alrededor de Y, estaría rotando alrededor del eje que está en verde. Y si giro alrededor de X, pues estaríamos rotando alrededor del eje que está en rojo. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que justamente este desplazamiento pues se da nada más en este eje y que debido a que este eje me representa la orientación
dentro de la matriz de rotación, recuerden que nosotros tenemos 3 componentes. Voy a regresarme a donde está la matriz de transformación. Okay. Que es esta parte de aquí. Okay. Tengo 3 vectores dentro de la matriz de rotación que están representados por N, O y A. Decíamos que N me representa la dirección del eje X, es decir, el eje rojo que se encuentra en el extremo final del robot, O sería el eje Y, es decir, el eje verde que está en el extremo final del robot, y A representa la dirección del eje Z, que es el eje azul que aparece en el extremo final del robot. ¿Ok? Estas componentes del vector A, recuerden que si expresamos todo esto como una matriz de rotación de manera generalizada, pues nosotros vamos a representar esos 3 vectores. El N pues correspondería a las componentes R11, perdón, R21 y R31. Ese sería el vector N. El vector O serían las componentes R12, R22 y R32. Y finalmente el vector A sería las componentes R13, R23 y R33. ¿Ok? Por lo tanto, como el único movimiento que tenemos que hacer es en dirección de este eje, del eje que está en azul, para regresarnos hacia la muñeca, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa distancia que tiene el extremo final del robot, que sería desde la muñeca hasta el punto final, y ese lo debemos de multiplicar por esas 3 componentes. ¿Ok? Al hacer esta multiplicación, pues nosotros ya la distancia D la estaríamos haciendo que se recorra justamente independientemente de la orientación que posea el robot. O sea, yo puedo mover indistintamente los valores de las articulaciones. Los podemos poner en cualquier orientación. ¿Ok? Y para lo que nos va a servir esas componentes de la matriz de rotación es para identificar que esta es la orientación que tiene el eje y entonces la distancia D la recorra correctamente de acuerdo a la orientación que ya tiene el robot una vez que lo movemos a cualquier punto. ¿Ok? Por lo tanto, ese producto que hacemos de D por ese vector es precisamente para que ya esa resta la haga en la dirección que establece ese eje. ¿Ok? Y entonces, cada una de estas, pues me corresponde el producto de D por R13, me corresponde a la componente que tendría en X, luego la componente que tendría en Y y luego la componente que tendría en Z. Es por eso que para el desacople, entonces lo que vamos a hacer va a ser restar esas tres componentes, ¿no? Las componentes X, Y y Z, que recuerden que estas son las coordenadas del extremo final del robot. Por lo tanto, a esta le tendría que restar D por R13. A esta le tendría que restar D por R23. Y a esta D por R33. ¿Ok? Y de esta manera ya estaríamos obteniendo la posición o las coordenadas del punto que representa la intersección de los 3 ejes de giro
de los últimos 3 grados de libertad que coinciden todos en la muñeca. Recuerden que solamente se puede hacer este desacople si los 3 grados de libertad que corresponden a rotación tienen eje de giro que converge en un mismo punto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, una vez que nosotros realizamos este desacople, entonces ya XM, YM y ZM lo vamos a utilizar dentro del modelo geométrico que ya habíamos analizado anteriormente. Que recuerden que era este de aquí. Esta era la cinemática inversa de ese robot y que nos daba entonces los valores de Q1, Q2 y Q3, o θ1, θ2 y θ3, que son como aparecen ahí en el simulador. Este análisis geométrico, pues es el que ya analizamos la semana pasada en las clases que vimos, que tuvimos la semana pasada, y entonces vamos a usar ese mismo modelo. ¿Cuál va a ser la única modificación? Anteriormente estábamos considerando esta suma, es decir, la suma de L6 más L5, porque estábamos considerando la cinemática desde el extremo final y considerando que esto no se moviera, ¿no? Que no se movieran los últimos 3 grados de libertad. Entonces, la única modificación se haría donde aparezca la suma de L6 más L5, únicamente utilizaríamos el valor de L5, ya que L6 son esas 80 milímetros que estamos recorriendo para llegar desde el extremo final a la muñeca. Y la otra modificación que tenemos que considerar, además de eso, pues sería entonces que todos los triángulos van a ir dirigidos hacia este punto, ¿no? Que es ahora donde estaría la muñeca. Pero todo lo demás sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el único cambio que habría que hacer es, en lugar de utilizar este que era XD, pues lo cambiaríamos por XM, y así para cada una. Para YD, pues entonces sería YM, y para Z sería ZM, ¿ya? Considerando que ya son las coordenadas de este punto que está en la muñeca. Todas las demás ecuaciones pues permanecen igual. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces aquí en MATLAB yo tengo ya esa parte definida. ¿Ok? Tenemos primero todas las longitudes de los eslabones que componen al robot. Serían todas estas dimensiones. Vamos a trabajar con la configuración codo arriba. Entonces vamos a ver todo el análisis para codo arriba. ¿Ok? Aquí defino yo dos vectores, el vector de posición y el vector de orientación, que son los que tomamos de aquí, ¿no? Este es nuestro vector de posición en el simulador y este sería nuestro vector de orientación en el simulador. Entonces, este vector y este vector son los que yo estoy definiendo aquí en estas dos, ¿no? En X, que sería el vector de posición, y en O, que sería el vector de orientación. ¿Ok? Después, para nosotros poder definir la matriz que conforman estos tres vectores, o lo que sería la matriz de rotación, que sería justamente esta de aquí. Recuerden que para obtener los valores de R11, R1, R21, R31, etcétera, cada uno de estos lo vamos a obtener utilizando la combinación de ángulos de Euler que esté utilizando ese robot. La configuración de ángulos de Euler que maneja el robot Fanuc es la de Yaw Pitch Roll. ¿Ok? Que recuerden que si se van aquí en opciones, en la parte de la convención de ángulos de Euler, para el robot Fanuc maneja rotaciones en X, Y y Z con respecto al sistema fijo. Entonces, esa combinación corresponde a los ángulos de Euler, Yaw, Pitch y Roll. Es por eso que en MATLAB yo tengo aquí programado
ese producto de las tres matrices de rotación con respecto al sistema fijo, ya que recuerden que primero va en X, luego se premultiplica por la rotación en Y y luego se premultiplica por la rotación en Z, ¿no? Y eso nos daría entonces la matriz de los ángulos yaw, pitch y roll. ¿Okay? De esa matriz de transformación yo voy a seleccionar únicamente la parte que corresponde a la matriz de rotación, que serían las tres primeras filas y las tres primeras columnas de esa matriz de transformación homogénea. ¿Ok? Después necesito realizar el desacople para poder llegar hacia la muñeca. ¿Ok? Entonces, la forma de obtener esto, ya quedamos que era cada componente, que sería X, Y y Z, que son estos tres componentes del vector X, le voy a restar la distancia que corresponde a los 80 milímetros multiplicado por su correspondiente componente de la matriz de rotación, ¿no? Que es primero por la componente 1, 3, la componente 2, 3 y la componente 3, 3. ¿Ok? Entonces, hasta esta línea, yo lo que estaría haciendo es la parte de desacople para llegar a la muñeca. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, a partir de ahí, entonces, hay que programar el modelo geométrico que obtuvimos de la cinemática inversa, ¿ok? Para los tres primeros grados de libertad. Es decir, pues sería entonces todo este modelo que obtuvimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, programamos todas estas ecuaciones que tienen que ver con el modelo cinemático inverso de la parte geométrica, ¿ok? Y eso es la siguiente parte del código. Tenemos aquí primero la definición del primer grado de libertad, que es nada más una tangente inversa. En general, en sus programas en MATLAB, les voy a pedir que utilicen la función que nos abarca los 4 cuadrantes, ya que la mayoría de los grados de libertad, si ustedes observan los rangos de movimiento que maneja el simulador, casi todos van desde más o menos 180 grados al menos, casi todos, o todos manejan por lo menos más de más menos 90, ya que si manejan la tangente inversa de 2 cuadrantes, que es simplemente la función atan o atan d, si es en grados en MATLAB, únicamente les va a dar arrojar valores entre más o menos 90 grados, por lo tanto no alcanzarían a cubrir el rango que manejan aquí, ¿ok? Entonces necesitamos al menos la de 4 cuadrantes para que me maneje valores desde más o menos 180 grados, ¿ok? Obviamente hay algunos grados de libertad que pueden girar un poco más, pero lo único que pasaría es que se regresarían otra vez a cero y nada más ven la diferencia después de que den una vuelta, ¿no? O como el último grado de libertad que puede dar hasta 2 vueltas, ese grado de libertad, ¿no? Pero digamos que vamos a probarlo ahorita siempre para valores que estén en el rango máximo de más o menos 180 grados, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces ya después vienen las definiciones de todos los vectores que vimos ahí en esa representación, lo que es R1, R2, H, los valores de los ángulos, gamma 1, gamma 2, y aquí estaría ya la definición de Q2. Después tenemos el vector R3, que fue uno que yo definí previamente. Ahí en clase habíamos visto otra opción, que era utilizar esta otra definición del ángulo phi y beta de esa forma, pero yo me quedé con el modelo que tenía ya previamente establecido. ¿Ok? Y entonces ya por último encontramos Q3, que es el último grado de libertad de la parte geométrica. ¿Ok? Entonces hasta ahí todavía es con la metodología que van a utilizar
para la práctica que están haciendo, ¿no? Únicamente utilizar los triángulos para generar el modelo cinemático inverso de esos 3 primeros grados y que fue lo que ya habíamos visto la semana pasada. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces ahora sí viene la parte algebraica, que es la que nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones para poder obtener los últimos 3 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, primero recuerden que vamos a dividir el modelo cinemático directo. Voy a regresarme aquí donde teníamos el modelo cinemático directo. Ese es el modelo cinemático directo que habíamos obtenido para ese robot previamente en otras clases. Entonces, tenemos estas 3 primeras matrices de transformación corresponden a los 3 grados de libertad que obtenemos de manera geométrica. ¿Ok? Entonces, una vez que yo conozco ya la forma de obtener teta 1, teta 2 y teta 3, simplemente sustituyo aquí sus valores y puedo conocer qué sucede hasta llegar a la muñeca. ¿Ok? Posteriormente, pues entonces vamos a ir desde el sistema 3 hasta el sistema 6 para obtener lo que sucede en la orientación. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir este modelo en 2 partes. Las primeras 3 para utilizar los valores obtenidos en el modelo geométrico, ¿ok? Y las últimas 3 para que nos queden las incógnitas que queremos despejar, que son los valores de teta 4, teta 5 y teta 6, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación de las primeras 3, ¿ok? Que sería esta primera parte, ¿no? La parte conocida va a ser la multiplicación de esas primeras 3, ¿ok? Y de la matriz de transformación me quedo de nuevo únicamente con lo que corresponde a la matriz de rotación, que son las primeras 3 filas y las primeras 3 columnas de la matriz. ¿Ok? Después, para poder entonces hacer el desacople, debo de multiplicar la matriz de rotación correspondiente a Yaw Pitch Roll, que es esta que obtuvimos aquí al inicio, la de 0 a 6, que esa corresponde a los ángulos de Euler, y la multiplico por el transpuesto de la matriz de rotación de 0 a 3, que es la que ya conocemos con la parte geométrica. ¿Ok? Y de ahí entonces obtenemos la matriz de 3 a 6 que tiene valores numéricos. Aquí en el código yo identifiqué dos, ¿no? La parte que es numérica y la parte que es simbólica, que es de donde vamos a obtener las representaciones. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a poner que se desplieguen para que podamos hacer la comparación entre esas dos matrices, ¿no? Entonces, voy a ejecutar el código y ya tenemos ahí la primera matriz que corresponde a la parte numérica. ¿Ok? Entonces, esta es toda la información que ya es conocida, que es el producto de la matriz de rotación correspondiente a Yaw Pitch Roll por el transpuesto de la matriz de rotación de 0 a 3 que corresponde a los primeros 3 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, todo esto es conocido y por eso me sale simplemente expresiones numéricas con valores que van entre más menos, con valores entre más menos 1, ¿no? Cada uno. Y por otro lado, tengo la parte simbólica. La parte simbólica, pues, corresponde al modelo cinemático directo que teníamos de la segunda parte del modelo, que son las matrices que van desde 3, de la matriz A3 de 3 a 4 hasta la de 5 a 6, perdón, para obtener la otra parte del modelo que tiene ya a las 3 variables que yo necesito, que son el grado de libertad 4, el 5 y el 6. ¿Okay?
Entonces nos quedaría esta expresión simbólica, que es la que aparece aquí abajo. Y recuerden que lo que vamos a hacer es combinar las ecuaciones más simples, ¿no? Que en este caso serían las que encontramos en la tercera columna y en la tercera fila, que es donde tenemos las ecuaciones más simples. ¿Ok? Y que entonces tenemos que combinar entre ellas para tratar de obtener funciones tangente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo divido el elemento 3, 2, no, perdón, 2, 3 entre el elemento 1, 3, tendríamos seno de Q4 o J4, como está aquí, entre coseno de J4. ¿Okay? Y de ahí entonces obtendríamos la tangente de J4 y aquí la función seno multiplicando. Recuerden que la función seno de J5 es una función impar y puede hacer que cambie de cuadrante. Es por eso que les decía que vamos a dejar estas multiplicaciones como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. ¿Okay? Entonces, en la definición de ese grado de libertad 4, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Sería el elemento R de 2, 3, que es esta posición, donde está el seno de J4, dividido entre el elemento 1, 3, que es donde aparece el coseno de J4, y dejamos multiplicando la función seno de Q5 en ambos términos. ¿Ok? Y lo mismo haríamos para el Q6 o teta 6, que sería los elementos 3, 1, sería este, y el elemento 3, 2, ¿no? Que sería ese de ahí, ¿no? Con esos dos, si los combino, si divido el 3, 2, tengo seno de Q6 dividido entre coseno de Q6 y de ahí aparece la función tangente. Entonces, de la misma manera hago esto y conservo la multiplicación del seno de Q5 para evaluar si estamos en un cuadrante o en otro. ¿Ok? Mientras que para el término que aparece aquí en Q5, tenemos dos opciones de calcularlo. Una sería con la función arcocoseno de este valor o también utilizar la función arcotangente. ¿Ok? Entonces ahí el método que ustedes quieran utilizar, ya sea despejar directamente con arcocoseno, podría funcionar, o buscar hacerlo con una tangente de la manera que les había explicado, ¿no? Que es elevar estos dos términos al cuadrado, por ejemplo, los dos que están arriba de ese, sumarlos, sacarle la raíz y dividirlos entre el coseno para obtener la tangente, ¿no? Entonces sería combinar estos tres de la última columna para obtener esta tercera ecuación. ¿Ok? Y de esa manera tendríamos, perdón, esta tercera que sería la de Q5. Aquí como yo estoy dejando todo en función de Q5 para calcular Q4 y Q5, entonces primero calculo Q5 y luego ya Q4 y Q6. Pues sería nada más por el orden en que se calculan para poder definir aquí en qué cuadrante estamos. ¿Alguna duda? Voy a poner, nada más voy a hacer aquí una impresión de la pantalla para poner el desarrollo por si alguien tiene todavía dudas.
Bien, entonces quedamos que esta es la tercera columna, por lo tanto serían o corresponderían a los siguientes elementos. Este sería el elemento R13, este sería el elemento R23 y este sería el elemento R33. ¿Ok? Entonces lo que estaríamos haciendo sería, y bueno, para evitar la complejidad de esta cantidad, vamos a dejarlo nada más como que esto es teta 4. Esto es teta 4, nada más recuerden que pues están dadas en radianes por el tipo de función que está manejando ahí la parte simbólica en MATLAB. Ok, bien, entonces tendríamos, perdón, para tener la tangente tendríamos el seno de teta 4 por el seno de teta 5, okay, que esto corresponde al elemento 2, 3. Okay. Y por otra parte tendríamos esto dividiendo entre coseno de teta 4, seno de teta 5, y eso corresponde al elemento 1, 3. Okay. Esto, por lo tanto, equivale a tener la tangente de teta 4, que sería esta primera parte con identidades, y luego por el seno de teta 5 entre el seno de teta 5 por R23, perdón, igual a R23 entre R13. ¿Okay? Después pasamos multiplicando las dos funciones seno y tendríamos entonces la tangente de teta 4 igual a R23 seno de teta 5 entre R13 seno de teta 5. Y ahora sí, ya para encontrar el ángulo, pues simplemente utilizamos la tangente inversa de esa cantidad. R23 seno de teta 5 entre R13 seno de teta 5. Este mismo procedimiento es el que aplica para el otro término que nos quedaba el teta 6, ¿no? En ese caso nos quedaba seno de teta 6 por seno de teta 5, que esto correspondía al elemento R32 entre coseno de teta 6 seno de teta 5. Y este es el elemento R31. ¿Okay? Entonces, aplicando exactamente los mismos pasos que acá, pues obtenemos teta 6 como la tangente inversa de R32 por el seno de teta 5 entre R31 por el seno de teta 5. ¿Okay? Y ahora sí, por último, tendríamos que calcular de aquí, combinándolo con estos dos, al teta 5, ¿no? Decía aquí que hay dos opciones, ¿no? Podríamos considerar nada más menos coseno de teta 5 es igual a R33 y entonces simplemente dejar esto como coseno de teta 5 igual a menos R33 y después simplemente hacer el coseno inverso. Esa sería una opción. Okay. Y la segunda opción para, en lugar de utilizar coseno inverso, utilizar tangente, pues les decía es, voy a elevar al cuadrado esos dos términos, ¿no? El de coseno de teta 4
por seno cuadrado de teta 5 y sumarle el otro que sería seno cuadrado de teta 4 por seno cuadrado teta 5. ¿Ok? Y a esto sacarle raíz cuadrada y dividirlo entre menos coseno de teta 5. Aquí lo que estaríamos haciendo entonces es el elemento R13 al cuadrado más el R23 al cuadrado entre el elemento R33. ¿Ok? Ah, perdón. Para que sea tangente necesitamos que este sea positivo. Entonces vamos a ponerlo como esto, ¿no? Entonces sería menos R33. Y ahora sí ya con identidades podemos simplificar todo esto y nos quedaría seno cuadrado de teta 5 por esto, que por identidades sería 1, ¿no? Y tenemos la raíz de esto entre el coseno de teta 5. ¿Ok? Entonces ya finalmente al simplificar todo esto, pues nos quedaría ya aquí la tangente de teta 5. Y de ahí despejamos. ¿Ok? Entonces finalmente la otra forma sería con la tangente inversa de eso que hicimos, ¿no? Que es R13 al cuadrado más R23 al cuadrado entre menos R33. ¿Ok? Y esa es la otra forma de calcular teta 5. ¿Dudas? Entonces ya con esas tres ecuaciones, la de teta 4, la de teta 5 y la de teta 6, pues obtendríamos ya el modelo inverso completo. Ok. Ahora, cuando nosotros hacemos el cálculo de Q5, con la ecuación que acabamos de obtener, tendríamos eso que estoy yo ahí resaltando en azul. Esa sería la ecuación que acabamos de derivar. Pero ¿qué sucede? Sucede que, si ustedes observan, debido a que esto es una norma, pues sí, digamos una forma de obtenerlo como una norma, porque sería elevar cada término al cuadrado y sacarle una raíz, ahí siempre voy a obtener números positivos, ¿ok? Y debido a que aquí teníamos una función coseno, que es la que aparece en el último elemento que teníamos acá, aquí tengo una función coseno, ¿ok? Entonces, el coseno es una función par. Independientemente del argumento, pues siempre nos va a dar, aunque el argumento sea positivo o negativo, nos va a dar un valor positivo, ¿ok? Y entonces, al multiplicarlo por el signo menos, le estamos cambiando este signo y se hace siempre positivo. ¿Eso qué significa? Que como estaríamos dividiendo siempre dos elementos que tienen signo positivo, eso lo que ocurriría es que solo nos dé valores positivos, de ángulos positivos, ¿no? ¿Y qué sucede entonces cuando tengamos un ángulo en Q5 que sea negativo?
Pues ahí una forma de hacerlo es poner dos configuraciones. Una, considerando esta ecuación con el signo positivo y la otra considerando con el signo negativo. ¿Okay? Entonces únicamente le agregué aquí el signo menos y ya entonces a la hora de que ustedes verifiquen su solución, pues van a tener dos opciones, que sería la configuración 1, que es cuando Q5 es positivo, y la configuración 2, que es cuando Q5 es negativo. ¿Okay? Entonces cualquiera de esas dos les daría la solución, dependiendo para cuando sea el caso positivo o el caso negativo para Q5. Oye, ¿dudas entonces sobre el modelo? Bien, entonces pues vamos a verificar esta posición. Parece que sí es codo arriba, entonces debería de funcionar. Entonces vamos a evaluarla. Ese sería el vector de posición. Y esta es la orientación. Entonces estas serían las dos soluciones posibles. Y aquí tenemos ángulo Q5 negativo, entonces sería la configuración 2. Entonces tenemos 44.33, 104.52 menos 75.28, 55.98 menos 91.19 y menos 86.59. Esta es la solución de la cinemática inversa completa, que es la que estamos comparando con estos 6 grados de libertad del robot, ¿no? Desde teta 1 hasta teta 6. ¿Dudas? ¿Nadie? Estoy procesando apenas, profe. ¿Podría poner o dibujar los últimos 3 grados de libertad o la coincidencia de los ejes de giro para así no como que quede más claro el hecho de que los 3 últimos deben de coincidir para poder hacer el desacoplamiento? ¿Seguros que todos entendieron? Ok, bueno. Vamos con el último tema de la parte de cinemática. Hemos visto hasta ahorita lo que es cinemática directa, que es conocer los valores articulares del robot y poder calcular el vector de posición y orientación con respecto a un sistema de referencia cartesiano. Después vimos cinemática inversa, que es el problema contrario,
conocer las coordenadas de posición y orientación respecto a un sistema cartesiano y a partir de ecuaciones encontrar cuáles son los valores de de las posiciones articulares desde el primer grado de libertad hasta el 6 o el número de grados de libertad que tenga el robot que estemos analizando. El tercer enfoque cinemático es cuando ya consideramos el movimiento del robot, es decir, ya no únicamente llevarlo a una posición, sino relacionar las velocidades. ¿Okay? Cuando un robot se está moviendo, pues va a haber una relación entre el movimiento que realizan sus articulaciones o la velocidad con la que se están moviendo sus articulaciones y la velocidad con la que lo hace su extremo final. ¿Okay? Ya que esas velocidades pues serían velocidades lineales en general, ¿no? Entonces sería una relación entre velocidad articular, que puede ser angular o lineal, dependiendo del tipo de articulación, y las velocidades en el extremo final del robot, que esas son velocidades lineales, en el caso de las componentes X, Y, Z, y otras tres componentes angulares que tienen que ver con cómo gira alrededor de X, cómo gira alrededor de Y y cómo gira alrededor de Z, o lo que sería lo mismo, las derivadas de los ángulos de Euler. ¿Okay? Por lo tanto, pues yo voy a utilizar una matriz que me permite ir desde un tipo de velocidades a la otra, que sería un mapeo directo, y también puedo hacer un mapeo inverso. Y eso lo vamos a hacer a través de una matriz que se conoce como matriz jacobiana. Quizás en algunos cursos que hayan llevado o que estén llevando como procesamiento de imágenes, pues estén familiarizados con este tipo de matrices. Estas matrices no son otra cosa más que derivadas de una función. Es una matriz que está compuesta de derivadas en este caso parciales, con respecto a nuestras variables generalizadas, que son las coordenadas articulares del robot, ¿no? Entonces yo tengo una función que me representa a X, que dicho de otra forma, pues es nuestra ecuación de cinemática directa correspondiente a la posición en X. Yo la derivo entre cada una de las variables articulares, es decir, respecto a Q1, a Q2, hasta Qn, dependiendo del número de grados de libertad, y con esas derivadas obtendría la primera fila o renglón de esa matriz jacobiana. ¿Okay? Y lo mismo voy a hacer para la función que me representa la coordenada en Y por cada una de estas y tendría una segunda componente y así para las tres, X, Y y Z, y las tres de orientación, que son W, P y R, o dependiendo del número, el tipo de ángulo de Euler que estamos considerando. ¿Ok? En general, hemos hecho hasta ahorita con yaw, pitch y roll, entonces serían las derivadas de la ecuación que me representa W, la que me representa P y la que me representa R con respecto a Q1, Q2 hasta Qn, ¿no? O en general hasta 6 grados de libertad si estamos considerando un robot que se puede posicionar u orientar de cualquier manera. Esa matriz entonces que formamos con las derivadas parciales es una matriz que si nosotros la multiplicamos por el vector de velocidades articulares, pues nos puede calcular o obtener las velocidades que tendríamos en el extremo final, tanto lineales, como son la derivada de X, la de Y y la de Z, como las las angulares, que serían las derivadas de los ángulos yaw, pitch y roll que estamos considerando, o los ángulos de Euler que estemos considerando. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre cómo obtener esta matriz jacobiana?
Ok, bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Déjenme regreso acá al que habíamos visto inicialmente, que era este de aquí. Ok. Entonces, ¿cómo voy a obtener la matriz jacobiana de este robot? Ok, aquí tengo ya, cuando hicimos el análisis, obtuvimos estas 6 ecuaciones. Ok, que esas me representan las funciones de las que estaba hablando ahorita. Ok, entonces, para calcular u obtener la matriz jacobiana, yo lo que necesito hacer es realizar las derivadas parciales que estaban indicadas anteriormente, es decir, tomar x y obtener su derivada respecto a Q1. Luego hacer lo mismo, x respecto a Q2. ¿Tendría otro término aquí o sería hasta ahí? Es decir, ¿puedo obtener la derivada de x respecto a Q3 para este sistema, sí o no? ¿O nada más nos quedaríamos hasta Q2? Nada más sería hasta Q2. ¿Sí nos escucha, profe? O es que creo que no tiene sonido en sus audífonos. Ok, bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Y en la siguiente hora van a considerar este ejemplo y me van a enviar, a más tardar al término de la siguiente hora, la matriz jacobiana correspondiente a este ejemplo. ¿Ok? Entonces necesito que me envíen cada equipo su matriz jacobiana correspondiente a este ejemplo y con eso cerraríamos este tema. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de terminar? ¿Sí? Victoria. Profe, ya nos escucha, es que no nos está escuchando. Profe, si puede checar el chat de la Sí, reunión. si pudiera checar el chat a ver si No se escucho da cuenta. su audio. Ah, creo que ya vi que no.
¿Me escuchan? Nosotros a usted sí. Ah, ya, por fin los escucho yo. No sé qué pasó. Pensé que de plano no querían ahora participar nada. No, profe, sí. Ok, va. Creo que le habían hecho una pregunta ¿Desde qué parte? desde las orientaciones. Ahí está en el chat, por si gusta verla. A ver, ¿por qué? No, ahí mismo, en el de esta clase, dice, profe, ¿podría dibujar la coincidencia de los ejes de giro de los últimos 3 grados en algún modelo de robot? Ah, ya. Ok. ¿Te refieres ahí, Rocío, a lo del desacople, donde les digo que necesitan que coincidan los tres ejes? Ajá, sí, es que por ejemplo me fijo en la muñeca, ¿no? Y digo, solo tiene dos y así, entonces no sé si involucre también más atrás. Sí, involucra más atrás. Déjenlo, pongo. Donde se ve.
Bueno, voy a hacerlo en este. Ok, bueno, miren, tienen aquí el cuarto grado de libertad, lo que hace es que gire todo esto. Digamos, los movimientos de pronación y supinación que hacemos nosotros en el antebrazo es justamente este giro. ¿Ok? Entonces, si yo extiendo el eje de giro para ese movimiento, tendríamos algo así. ¿Ok? Ese sería para el cuarto grado de libertad. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. El siguiente es este eje de giro aquí, que sería el movimiento de J5, que es el que nos permite realizar la flexión y extensión en la muñeca. ¿De acuerdo? Sí. Y el último que tiene este robot es un giro aquí, que ese es J6. Ese movimiento nosotros no lo realizamos, así como tal, no tiene un significado biomecánico con respecto al brazo, ¿no? Sino es un movimiento que tiene el robot propiamente, ¿ok? Pero, entonces, esos son los tres movimientos finales que orientan la herramienta que tenga el robot. Por lo tanto, el punto de cruce de todos esos ejes tiene que ver con la muñeca o con ese punto que les decía donde hacemos el desacople. Entonces, mientras esos últimos tres movimientos ustedes extiendan su eje de giro y coincidan todos en un mismo punto, entonces se puede hacer el desacople. ¿Sí está más claro o no? Todavía hay dudas. No, sí, mejor. Ok. ¿Se puede hacer un desacople, no sé, por ejemplo, de solo 2 transformaciones o... Sí, pudiera ser que su robot tenga nada más 5 grados de libertad, por ejemplo. Y entonces nada más contener a J4 y J5, por ejemplo. Sí, sí sería posible con menos, pero deberían de coincidir así los dos ejes al menos. Ok. Sí, gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra duda respecto a la cinemática inversa? Porque ahora sí no los escuché y el chat no lo puedo ver cuando tengo la pantalla completa. ¿Sí se entendió entonces lo del desacople o no? Ahora sí funciona mi... Creo que sí, profe. Ok. Bueno, igual de todas maneras les voy a dejar que practiquen con el mismo robot que están usando ya y ya están muy familiarizados con sus prácticas. Ok, bueno. Vamos entonces con lo que estaba diciendo de la cinemática diferencial. Entonces, les preguntaba, si yo quiero obtener la cinemática diferencial de este modelo cinemático que fue el primero que obtuvimos, que teníamos aquí una función de X, otra de Y, otra de Z, la de W, la de P y la de R. Y les decía que al formar la matriz jacobiana, pues yo voy a sacar la derivada de X respecto a cada grado de libertad. Entonces tendría con respecto a Q1, con respecto a Q2, y les preguntaba si era posible hacerlo con respecto a Q3. ¿Sí o no? O nada más me quedaría hasta Q2. Yo diría que nada más hasta Q2. Sí, yo también, porque pues son nada más 2 grados, ¿no? De libertad. Exactamente. Entonces, únicamente sería hasta el número de grados de libertad que tenga el sistema, porque si siguen acá, lo único que harían sería poner o rellenar con ceros toda esa parte y no tendría sentido tener una matriz donde
la mayoría de sus elementos son 0, porque al multiplicarlos por las velocidades en la expresión que les decía, pues nos va a dar una velocidad 0, ¿no? Entonces no tiene sentido porque no se mueve en esos otros grados de libertad porque no existen. Bien, entonces ahora no me deja borrar. Bueno, vamos a dejarlo así. Ignoren esta parte. Entonces, la siguiente sería la de Y, ahora respecto a Q1, y luego respecto a Q2. Y así para cada una, para W, para P. Ay, ya no cabe ahí. Déjenla pongo acá arriba. Y lo mismo respecto a Q2. Okay. Entonces, si hacemos las derivadas para ese ejemplo que tenemos ahí, ¿cómo quedaría la primera? La de X con respecto a Q1. Recuerden que es derivada parcial, no es con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada del coseno de Q1 respecto a Q1? Menos No, seno. Ok, entonces sería menos L1. L1 seno de Q1 menos L2 seno de Q1 más Q2. Ok, esa sería la primera. Sería la derivada de X respecto a Q1. Y ahora la derivada de X respecto a Q2. Pues sería solamente menos L2 seno de Q1 más Q2. Okay. Esas serían entonces las primeras dos componentes de la matriz. Luego para Y, pues entonces para Y sería L1, coseno, perdón. L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. Y luego L2 coseno de Q1 más Q2. En Z tenemos 0, entonces ambas son 0. En W también, ambas son 0. En P también, ambas son 0. Y luego en R
sería respecto a Q1, nos quedaría nada más 1. Y en la otra sería nada más respecto a Q2, un 1. ¿Okay? Y esa sería entonces la matriz jacobiana correspondiente a ese robot. ¿Okay? Y entonces, si yo multiplico esa matriz por las velocidades angulares, que en este caso sería la derivada de Q1 y la derivada de Q2, con esa multiplicación yo podría calcular la derivada de X, la derivada de Y, la derivada de Z, que son las velocidades lineales del extremo final, y la derivada de W, la derivada de P y la derivada de R, que serían las velocidades angulares en el extremo final del robot. ¿Okay? Ese es el único objetivo que tiene el encontrar esa matriz inicialmente, ¿no? Tiene otras aplicaciones que vamos a definir ahorita, pero la forma de obtenerla sería esta, únicamente considerando las derivadas que tienen que ver con la velocidad. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Ahí, por ejemplo, podríamos omitir los valores que tienen 0. Podrías no omitirlos porque finalmente nosotros queremos conocer las 6 coordenadas, ¿no? Que son las 3 de posición y las 3 de orientación, y lo mismo sus velocidades. Obviamente, como este robot se mueve en un plano, pues ahí sí es razonable el decir que no se mueve en esas otras direcciones, ¿no? No se mueve en Z, obviamente, y no gira respecto a X o respecto a Y, únicamente respecto a Z. Lo único que podrían hacer más bien sería alguna representación un poco más simple, ¿no? Es decir, en lugar de decir que tengo esas 6, lo que podrían hacer simplemente es definir que solamente se mueve en X, en y la tercera coordenada sería R, ¿no? Y podríamos entonces formar de manera más simple esto, y de esa manera sí podríamos obtener una matriz jacobiana donde se eliminen esos ceros. Esa podría ser una opción. Pero por definición, si me voy a la definición que les puse, ahí sí consideran siempre independientemente de si la matriz les quede cuadrada o no, aquí están considerando siempre estas, ¿no? La que va a variar, pues sería J y la dimensión del vector de Q puntos. Pero este siempre está establecido con las 6 coordenadas. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es otra de las aplicaciones que tiene esta matriz? Nos sirve para identificar configuraciones singulares. ¿Qué es una configuración singular? Es cuando nosotros no podemos movernos en alguna dirección. Por ejemplo, si ustedes estiran su brazo completamente alineado, ya sea a la altura del hombro o pegado a su cuerpo, y a ustedes les piden que se muevan en una determinada dirección, voy a poner, por ejemplo, aquí la representación, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen su brazo así completamente extendido, ¿ok? Y les dicen que se muevan en esta dirección. ¿Lo podrían hacer sin desplazarse? Es decir, con el puro movimiento de la extremidad, si la tienen completamente estirada, ¿podrían moverse en esa dirección? No. No, tendrían que caminar, ¿no? Es la única forma en la que podrían desplazarse, ahí sería caminar, ¿ok? Entonces, para un robot manipulador que es fijo, que este punto es fijo para el robot, pues entonces no puede desplazarse en esa dirección, ¿ok? Y eso lo que involucra es una singularidad, ¿ok?
¿Qué es lo que va a suceder con la matriz jacobiana? Cuando ustedes obtengan el determinante de la matriz, si están en una posición singular, es decir, con alguna configuración articular, en este caso, si es el ejemplo que acabamos de ver, esta de aquí, lo que pasaría es que el determinante de esa matriz, si es que fuera cuadrada, o sea, el determinante solamente lo podemos calcular para matrices cuadradas. Cuando no tenemos matrices cuadradas, en este caso, como la del ejemplo, que es una matriz rectangular, lo que tenemos que obtener es el rango. Y el rango de la matriz nos indica la dependencia lineal entre las filas y las columnas de una matriz. Por lo tanto, si nosotros tenemos una configuración donde los ejes están alineados, por ejemplo, cuando Q2 vale 0, ¿ok? ¿Qué pasa si hacen Q2 igual a 0 en esta matriz? ¿Qué pasaría si Q2 vale 0? Pues nada más sería una matriz de una sola columna, ¿no? A ver, si este vale 0, este vale 0, este vale 0, este vale 0. ¿Sería de una sola columna? No, solo queda todo respecto a Q1 porque los eslabones están alineados, ¿no? Entonces el único ángulo que hay es el de Q1. Ok. Entonces, esa no es una posición singular. ¿Por qué? ¿Qué faltaría para que sea una posición singular? Uno también tendría que ser 0. Ok, entonces si las dos son 0, ahora sí. Si esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, ¿qué pasaría con estos dos primeros términos? ¿Se hace 0? Se hacen 0, ¿ok? Entonces, el rango de una matriz, pues todas las, por ejemplo, las que son renglones que tienen puros ceros, o sea, estos que me comentaba hace un rato que preguntaban a Cecilia, este y este, no forman parte del rango de la matriz, ¿ok? O disminuyen el rango de la matriz, ¿ok? Lo mismo, aquí aparecerían dos ceros, entonces eso haría que esta matriz pierda rango, ¿ok? Entonces, si su rango disminuye, eso implica una singularidad, ¿ok? Entonces, la forma en la que vamos a verificar mediante la matriz jacobiana es esa. Si la matriz jacobiana es cuadrada, entonces van a ser aquellas posiciones en las que su determinante se haga 0. Si la matriz es rectangular, entonces lo que deben verificar es el rango de la matriz. Y entonces con ese rango, ustedes, si disminuye el rango original que tiene la matriz, entonces es una configuración singular, ¿ok? ¿Qué representa eso? Representa que si ustedes intentaran moverse en esa dirección, deberían de hacerlo con una aceleración infinita, ¿ok? Entonces, eso es imposible físicamente. Por lo tanto, esa configuración es una configuración
singular. Existen dos tipos de singularidades, normalmente en un brazo manipulador. Unas son las que están dentro del espacio de trabajo del robot, es decir, si ustedes, por ejemplo, intentan que su antebrazo se alinee con el brazo o con la parte superior de su brazo, va a ser físicamente imposible porque estarían cayendo en una singularidad, y eso es lo que ocurre con un robot. Cuando se alinean sus dos ejes, pues va a ser imposible para él avanzar en una cierta dirección. Entonces, le están restringiendo su movimiento. O es como el caso que les acabo de comentar, si alinean los ejes hacia los límites de su espacio de trabajo, como en el ejemplo aquí en el dibujo donde estiraban totalmente el brazo, entonces va a haber direcciones ya en las que va a ser imposible moverse. Entonces, esto ocurre normalmente por alineación de los ejes o por la misma estructura mecánica del sistema que les impide llegar hacia ciertos puntos del espacio de trabajo. ¿Okay? Entonces, eso es una configuración singular. ¿Cómo se refleja eso, por ejemplo, en un robot industrial? Si en un robot industrial ustedes están manejando al sistema en coordenadas cartesianas, es decir, tratando de que el sistema esté resolviendo su cinemática inversa, si caen en una singularidad, pues el robot va a marcar error y ya no va a poder moverse en esa dirección. La única forma de siempre poder mover al robot sin caer en singularidades es trabajando en coordenadas articulares, ya que esas son sus coordenadas o su lenguaje natural y en el que sabe cómo moverse siempre. A diferencia de si lo hacen en coordenadas cartesianas, que esas no son las coordenadas naturales, a menos de que fuera un robot de tipo cartesiano, ¿no? Pero un robot que tiene articulaciones rotacionales, su movimiento natural es de tipo angular y no de tipo cartesiano, como lo haría en esas direcciones que nos marcan los ejes del sistema de referencia. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere una singularidad y para eso utilizamos también la matriz jacobiana. ¿Dudas? Bien, entonces con esto terminaríamos la parte de cinemática y a partir de las siguientes sesiones empezaremos a trabajar con la dinámica, que es ya incluir las fuerzas que generan el movimiento. Entonces, para lo que nos queda pendiente es, antes de empezar a trabajar con dinámica, pues sería el examen que van a tener el próximo martes sobre esta parte de cinemática directa e inversa y la práctica que están realizando ahorita de cinemática inversa. Y les voy a dejar una aparte ya después de que pase el examen parcial para que practiquen esta parte de desacople cinemático, aunque esa parte no la vamos a evaluar en el examen. ¿Okay? La evaluación del examen sería únicamente matrices de transformación para generar modelos cinemáticos directos y la parte de ángulos de Euler. Y en cinemática inversa únicamente vamos a evaluar la parte geométrica, que es justamente la que van a hacer o a practicar con lo que están haciendo ahorita en la práctica 3. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bueno, entonces pues trabajen en su práctica. Igual cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar por el chat de Teams, por correo electrónico, o si es posible y necesitan alguna videollamada, pues también la podemos acordar.
Si ya no tienen más dudas, pues sería todo y nos veríamos el próximo martes en la facultad. Profe, Sí, disculpe, ¿cree que nos podría dar un poquito más de tiempo para entregar la práctica 3? pues lo único es que no tendrían ninguna retroalimentación ya para el examen sobre esa parte, pero pues como gusten. Podríamos cambiarlo hasta el viernes en lugar del lunes. Entonces, ¿prefieren que sea así? ¿La cambiamos al viernes? Pues puede quedar el límite para esa fecha y ya si alguien la alcanza a enviar antes, pues ya alcanza retroalimentación, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí, creo que así está bien, profe. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, la parte teórica de las primeras 2 unidades no se va a evaluar, ¿verdad? En este examen. No, la parte teórica de todos esos conceptos que vimos, no. Esos conceptos los vamos a evaluar hasta el último parcial, donde les voy a hacer nada más un examen de puros conceptos. Cuando se nos olvide, ya. Ah, ok. No, está sencillo. Es un examen rápido de 10 minutos y ya. Va. Profe, entonces, ¿en este examen van a ser solamente problemas? Sí, solamente como los que hemos estado practicando, ¿no? Con los robots, una configuración ahí mecánica donde ustedes evalúen ya sea los métodos de transformación homogénea para obtener cinemática directa o el problema cinemático inverso geométrico nada más. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?